Bien, amigos míos, continuamos con el doctor Oliva, que siempre es muy preciso y aparte muy objetivo en sus conceptos. Y pues de alguna manera vamos a tocar los temas que vienen siendo el hoy, la economía de hoy, en el mundo y en México. Imagínense nomás que en México se van a perder 1 millón de trabajos formales y sabrá Dios si sea otro 1 millón o más de trabajos informales, porque la gente sí está con una liquidez muy baja y esto va a traer consecuencias graves. Y no nada más para México, está trayendo consecuencias graves para el mundo entero. Pero por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, están apoyándolos con una especie de seguro para el desempleo, pero que efectivamente les llega. En México, pues sigue siendo todo una bonita plática, sigue siendo unas buenas intenciones, siguen siendo una gran posibilidad de un México, pero que el señor que está manejando el poder, yo creo que sigue atrapado en hace 100 años. Pero vayamos a algo que es impresionante. Las cerveceras en México van ya a empezar a trabajar y eso va a mover productos pecuarios y agropecuarios. Y las cadenas productivas van a empezar a generar. Así es que venga la cerveza. Yo no soy muy cervecero, soy más tequilero, pero sí, el producir cerveza hace que muchos seres humanos avancen en función a su economía. Imagínense nada más los créditos que estaba otorgando el Seguro Social, solamente el 30% de las gentes los aceptaron. Imagínense qué leoninos han de haber sido. El turismo tan dañado, el turismo tan perjudicado. Ya se ve la posibilidad en poco tiempo de reabrir y son millones de personas las que también generan su economía en función a eso. Escuchaba el comentario de unas personas de Cancún. Dicen, nosotros estamos acostumbrados a guardar dinero para las temporadas bajas, pero hoy nos sorprendió la pandemia y no guardamos. Así es que imagínense cómo nos encontramos, sobreviviendo. Y eso pues no es sano. Y en un país donde la pobreza es más del 50%, se va a incrementar muchísimo más. Y eso nos va a traer como consecuencia también problemas graves en delincuencia. Y comentar que el fideicomiso que estaba el gobierno queriendo destruir, ahora van contra muchos fideicomisos. Entonces, la idea también es ponerle más piedras en el camino a la economía en México, con el fin de que más gente se caiga, de que más gente sea pobre, de que más gente sea desnutrida, que más gente deje incluso de tener la educación que debe tener por buscar cómo sobrevivir, porque primero que ser cristiano es alimentarse. Entonces, ojalá y que esto sí se dé paso atrás y que busquemos de alguna manera fomentar lo que hace que la economía fluya. Sin lugar a duda que habrá gentes que hay que vigilar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el turismo es fundamental. La única noticia que tengo halagadora es que las remesas que vienen de los Estados Unidos y Canadá se incrementaron y eso ayudó a que muchos gentes del pueblo sigan comiendo.
así están las cosas, doctor Oliva. ¿Qué Sí, le parece? En efecto, ya ayer por la tarde, en la avenida Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, había camiones repartidores de cerveza, porque hace unos 10, 12 días aproximadamente, apareció una lata de cerveza negra que decía chingones, aparentando que en México hay cerveza para distribuir, pero agua de tepache de cebada, porque nomás 1.5 de alcohol tiene. Entonces, qué chiste, tomar tepache, pues es mejor el que se elabora con piña, el tradicional. Y en Estados Unidos, fíjese usted, vamos a las estadísticas, 7,179 defunciones en México este fin de semana, dio la estadística, y en Estados Unidos ya van a llegar a los 100,000 individuos que han fallecido. Este es un parámetro diametralmente enorme en cuanto a lo que está pasando en México, lo que está pasando en Estados Unidos. La primera nación con el alto índice de defunciones a nivel internacional. Y en Estados Unidos hay cerveza. Así es de que allá no se limitó el consumo, no se limitó, ni tampoco cerraron librerías como en México. En México a usted lo confinaron a estar en su casa encerrado y sin poder tener acceso, la prensa muy restringida, la prensa escrita. La prensa, por otro lado, ya sabemos que la audiovisual tiene algunos recovecos en que puras telenovelas para mujeres con retraso mental son las que pasan. Y esto es una circunstancia privativa de la educación de los pueblos, porque el que uno acepte que esas telenovelas entren a su hogar es una cosa, y el que uno les dé flujo es otra. Entonces, falta rebuznar como el señor Trump, que este domingo, con las estadísticas de casi 100,000 defunciones, estaba jugando golf sin el bozal de mula bronca. ¿Para qué lo quiere? Esto nos da una idea que los ricos en Estados Unidos, con los que se está rozando Donald Trump en este tiempo de desequilibrio y pandemia, haya gente privilegiada que no le afecta el COVID-19. El segundo país con las estadísticas más altas es Inglaterra. Y vaya usted a saber, en un periodo que ha tenido este impacto en Inglaterra, después de Francia, Alemania y España, llega la pandemia a invadir terreno británico y tiene esta repercusión tan importante, un alto índice de defunciones. El tercer país en el mundo, pero que no tenemos estadísticas fidedignas, porque o es Jair Bolsonaro el que falla en la estructura nacional, o es un país con un territorio tan grande que difícilmente se pueden compaginar estadísticas de región por región, de estado por estado. Entonces, lo único que sabemos que en Brasil el muertómetro va increciendo, o sea, el número de defunciones, el número de muertes, lo catalogamos como el muertómetro, así, de muertos y metrón medida, que es lo único que tenemos y sabemos. Lógico, no vamos a pedirle a Jair Bolsonaro que sea una fineza de filigrana las estadísticas al día, pero al menos cada semana sería importante conocerlas. Sin embargo, muchas veces ni eso se refleja. Pero sí tenemos la evidencia de que es el tercer país con más afectaciones en este medio. Si en México se pierde 1 millón de empleos formales y quizá otro 1 millón de empleo en el comercio informal, hay que recordar una cosa muy importante, que esperemos que ahora a partir de junio, cuando entre en vigor el nuevo tratado de América del Norte
con México, Canadá y Estados Unidos, tengamos ya una tasa de regulación de los salarios equilibrados en este país, porque México ha tenido un rezago histórico en donde al trabajador, que es la base fundamental de la producción en México, no ha sido reivindicado por tantas artimañas y argucias en los tres poderes que se han ejercido. La nefasta clase disque de los líderes sindicales tan balines que ha tenido este país, empezando por el premomificado ese del Fidel Velázquez, que pensó que nunca se iba a morir y que iba a ser eterno. Luego la clase empresarial y los corruptos del gobierno. Pues estas tres nefastas fuerzas se conflagraron para que el salario en México no creciera. Hoy por hoy, tanto en Estados Unidos como en Canadá, los trabajadores tienen un salario decente. En México, un trabajador normalmente que tiene una familia con 1 o 2 hijos tiene que tener 2 ingresos, 2 trabajos. Por lo tanto, permanece las 24 horas del día laborando y solo vive en su casa con su compañera y su familia escasos minutos o escasas horas. Y esto, pues, es desastroso. Sin embargo, hoy Canadá está ofertando puestos de trabajo para migrantes. Australia también. Después de este siniestro con los incendios, Australia ha abierto las fronteras a la emigración laboral. Así es de que tenemos esos 2 polos de desarrollo actualmente para la población mexicana, que es la lógica que tenemos. La familia mexicana somos Mex-American, porque somos la mitad de la familia viviendo en México, la otra mitad vive en Estados Unidos. ¿Y Canadá? Y Canadá. Somos familias que no estamos integradas al 100% en nuestro medio. Y esto se refleja en este aspecto que acaba de decir muy acertadamente el licenciado Joel. Este reflejo de las remesas amortiguó esta etapa en donde el flujo del propio trabajador en su medio disminuyó, el flujo económico. Bien, pues hoy hay esas 2 fronteras, que tienen un impacto muy importante, sobre todo para la juventud, pero para la juventud laboral, no para los niños y los nonis que se andan haciendo ahí una especie de masturbación mental en la calle, día a día, pasándose en los parques con un cigarrito de una cosa verdecita que se llama marihuana, y que se la pasan cachondamente y que no laboran, no trabajan, no producen. Esos no los contratan las empresas transnacionales. Estos no se van a trabajar ni a Canadá, ni se van a trabajar a Australia. Ahora bien, la climatología australiana es una climatología muy benigna para nuestro medio aquí en México, que tenemos una temperatura muy tropical, muy primaveral. Difícilmente en la ciudad de Guadalajara, en el occidente del país, hay invierno. Habrá días con alguna lluvia que refresque el medio ambiente, pero no es clima extremo. Nosotros nunca estamos a 0 grados. Casi siempre el termómetro de Guadalajara, que lo marca el aeropuerto internacional de la ciudad Miguel Hidalgo, nos da el reflejo de una temperatura promedio de 6 grados, cuando mucho, cuando desciende el termómetro en forma drástica. Y eso es hablar drástico en cuanto a climatología en Guadalajara. Y Australia tiene esos mismos parámetros climatológicos que el occidente. Canadá no. Usted sabe que Canadá tiene climas muy extremos, abajo de 15 o 20 grados centígrados bajo cero. Y esta temporada de invierno llegó hasta 50 grados centígrados bajo cero en ciertas regiones, similar a Siberia. Por eso los mexicanos, usted sabe que los mexicanos no emigran a trabajar a Siberia. No los encontramos ni en
Vladivostok, casi frontera con Japón, ni acá tampoco, en la parte europea de Rusia, ni en San Petersburgo, ni en Moscú, hay muchos mexicanos. Sí los hay, como todo. Incluso las embajadas tienen su legación con varios empleados del país, nacionales, que se van a trabajar en las legaciones. Pero fuera de eso, hay muy poca convivencia de mexicanos en el extranjero en esas zonas, en las zonas muy frías, porque ese clima no nos gusta, no nos agrada, y a la mayoría no. No todos somos osos invernales, no todos nos gusta el termómetro abajo de 0 grados bajo cero. Bueno, entonces, si tenemos una tasa de desempleo desajustada a nuestra realidad, que es cotidiana, en México hablar de desempleo y de una tasa de arriba del 12-15% de la población no es algo privativo de una realidad diaria. Entonces esa población, ese excedente que se llama exportar brazos, que son jóvenes, que son los productivos, pues en lugar de que los absorba Canadá y Estados Unidos al 100%, hoy con las caravanas migrantes centroamericanas que agravan el problema de acumulación de migrantes en las fronteras, tanto en el río Suchiate como en el río Bravo, tenemos hoy esa otra puerta que oferta Australia. Y entonces muchos trabajadores mexicanos podrían aplicar para conseguir un empleo allá. Lógico que van a decir, vamos a ir a la otra antípoda, vamos a ir al otro extremo del mundo. Sí, pero pues se gana en dólares. El dólar australiano cuesta 80 centavos de dólar norteamericano. Y aproximadamente un dólar australiano cuesta 12 pesos de los bilimbiques devaluados mexicanos. Entonces hay un rendimiento extra por cada dólar que un trabajador migrante gane y pueda enviar esa remesa a su familia. Por lo tanto, no le veo el problema aquí con nudo ciego, porque se puede desatar fácilmente, cosa que el individuo se decida y determine migrar. Una cosa importante de las migraciones en México es la educación. Culturalmente en México se pierden muchas becas al extranjero por la falta de costumbre de nuestros connacionales de no desprenderse de los lazos familiares, cuando las becas son temporales. Una beca puede costar entre 1 año, 2, 3 años. Al terminar y concluir el periodo educativo, este elemento se regresa al país. Por lo tanto, el desprendimiento familiar es transitorio. Mientras los trabajadores que migran a trabajar a Australia tienen que separarse de la familia por un periodo más alto. Hay otro aspecto que nosotros no tenemos mucho conocimiento, licenciado Joel, pero los países árabes también ofertan trabajo. Los trabajos en Arabia son fabulosamente pagados, pero hay un aspecto muy importante desde el punto de libertad del individuo. Cuando un mexicano aspire a trabajar en un emirato árabe, primero al llegar le asignan su vivienda y le requisan el pasaporte. Entonces el migrante no puede entrar y salir del país a voluntad. Tiene que entrar y salir del país cuando se termina su periodo laboral bajo contrato. Y si quiere volver a contratarse, antes de salir y venir a darse una vueltita de vacaciones con su familia, tendrá que dejar firmado el otro contrato y la fecha de regreso. Por eso, en Arabia, la mayoría de los trabajadores migrantes son de origen indio o hindú, y son de origen de Senegal y de algunas regiones muy cerca de África, en donde también la mano de obra escasea y no hay mucho del aspecto de desarrollo laboral en países africanos
que no han despegado todavía en sus industrias y que viven con una economía de subsistencia, a veces de hasta $1 por 24 horas para una familia, que es una risión. Si usted me dice $1 en México anda ahorita en 23 pesos, entonces quiere decir que con 23 pesos en Guadalajara va a vivir y subsistir una familia. Pues eso es una cosa que es hasta arbitraria para la vida misma y la subsistencia. ¿Eso le costó el café? Eso me costó el café, 20 pesos, $1 aproximadamente. Bueno, entonces tenemos ese aspecto tan importante, y que el desarrollo poco a poco vuelva a normarse a nivel internacional. Es que hay economías como la española que también están sufriendo la crueldad de esta epidemia, y países con economía tan sacrificada como Grecia, como Italia y España, que estaba despegando, hoy quieren ya la renuncia de Pablo Sánchez, ya la están pidiendo los españoles. Entonces nos da una idea de que el medio económico a nivel internacional está totalmente fragmentado y desbalanceado. Y si hablamos de economías con una equidad y una estabilidad, podemos hablar de Holanda, principalmente quien encabeza la economía en Europa, Alemania, y en América Latina, pues ahí está Panamá. Panamá no tiene ningún atisbo de desequilibrio económico, precisamente por su movilidad a nivel internacional de divisas, mercancías y finanzas, y que la ciudad de Panamá, más que ser una ciudad en que usted diga es una ciudad para habitantes, es una ciudad de finanzas. Ahí existen los bancos que uno no se imagina que pueda haber en el mundo. Y entonces nos damos una idea que esa estabilidad financiera y económica que tiene Panamá para su pueblo es un desarrollo que ha tenido un flujo muy importante de capital a través de lo que se construyó con el canal. Simple y sencillamente, el ingreso per cápita es tan alto que usted todos los domingos puede usar el teléfono en la compañía de Telcom en Panamá las 24 horas del día y su recibo no le llega sobrecargado, como si lo puede hacer aquí con esa maldita empresa de Telmex o de Telcel, que le saca hasta las canas a cualquier individuo que no las tenga por hacer llamadas de larga distancia a otros países. Claro que le ofertan un paquete que dice está incluido llamadas de larga distancia a México, Canadá y Estados Unidos, pero eso es una falacia, porque cuando yo voy de vacaciones a Canadá, el WhatsApp me falla, nada más puedo mandar mensajitos por recado, y entonces quiere decir que esto que ofertan estas compañías aquí en México también es fraude. Y la economía de Panamá se sustenta precisamente en los ingresos con aquella fabulosa e inmensa masa y flujo de mercancías que allí se mueve. Totalmente de acuerdo con usted. Y pues caramba, realmente abusos en México son constantes. La Comisión Federal de Electricidad está enviando recibos con cantidades estratosféricas para cobrarle a un individuo y que si no le van a cortar la luz. Y resulta que son de barrios que no tienen ni siquiera para sobrevivir. Así es que yo creo que andamos mal. Y quería rematar con algo interesante. El Producto Interno Bruto de México va a caer al 12%. Y eso, caramba, pues es una torpeza enorme del gobierno que tenemos. El gobierno pasado, independientemente de todas sus barbaridades, creció un 2%. Así de simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir luchando como iniciativa privada, seguir unidos como iniciativa privada, seguir las empresas buscando la mejor opción para que México no pare, que México continúe,
que las plantas productivas se generen, que los seres humanos, los mexicanos, que laboramos, avancemos. Y lo que decía en forma acertada el doctor Oliva, cuando un mexicano se va a otro país para ofrecer su mano de obra, está ofreciendo también calidad humana, porque el conocimiento y lo que aprenden en sus casas, la honradez que manejan, hace que el mexicano sea atractivo para esos países. Así es. Eso lo ha comentado constantemente Canadá. Dice, yo prefiero mexicanos, porque de alguna manera tienen valor moral, que es también lo que buscamos para avanzar. Así es que este Tratado de Libre Comercio, de verdad, le aplaudo. Y entre más pronto mejor, para que la gente empecemos a luchar y no despertar sin dinero en la bolsa y decir, ¿y ahora qué hago? Pues a seguir luchando, a seguir produciendo, sin miedo, enfrentándose, pero sí teniendo todas las precauciones. Así lo veo, doctor Oliva. Es que es una realidad muy importante, licenciado Joel, que no podemos pasar por alto y que necesitaríamos estar tuertos de la mente al no entender que al frenar una economía de la noche a la mañana es caer en el abstencionismo de la producción. Y esto es lo que tiene que revertir hoy por hoy, el volver a reactivar la economía en México. Si vamos a cerrar el 2020 con un déficit tan importante, es que al cerrar las fuentes de trabajo, al cerrar la producción, al cerrar la economía, no tiene otro camino más que volver a reactivarla para que vuelva a encarrilarse este aspecto de la productividad. Si a nivel internacional la mayoría de los países tienen este impacto en su economía interna, también tiene ese impacto en la economía externa, porque nos damos una idea. Si México no tiene producción, ¿de dónde va a generar esa utilidad para importar? O, por el otro lado, ¿podrá haber importaciones con deuda? Entonces, a la larga, resulta más caro el caldo que las albóndigas, como se estila en un proverbio mexicano. Y endeudarse es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para tener sometidas a las economías. Que si bien nos damos cuenta, México se ha abstenido de esos préstamos, al señor que parece ser que andaba jugando golf este domingo haciéndole join, 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 join ahí en el pasto, pues simple y sencillamente lo que él aspira es a la recuperación económica norteamericana a través de la deuda de los demás países. Soltar ese dinero que ya no tiene respaldo porque la ley monetaria de Bretton Woods cayó, al no tener ya el patrón oro el respaldo del dólar, y que por eso la economía china, auspiciada con la ayuda de la India y de Irán, reforzar al yuan con reservas internacionales de oro. Y esto nos da una idea que entonces, si la economía norteamericana tiene una enfermedad también que se llama inflación, nos damos cuenta de que esa enfermedad de Estados Unidos pues le pega a la economía mexicana, y la economía mexicana también debe de tener ese contagio, que hoy por hoy la economía, no le decimos se contagió del COVID-19, pero sí se contamina con esa esfera inflacionaria que a nivel internacional perjudica al 100% de las naciones. Pues caramba,
muy agradecido siempre con usted, doctor Oliva, porque hay frases que quedan en la mente de las personas. Así es. Para bien. De verdad, muchas gracias. Y esperemos que este reflejo pues tenga precisamente esa repercusión a nivel de nuestros internautas y cibernautas, a quienes va dirigido nuestro mensaje, y que tenga algún eco, y ya con que consigamos abrir algunas conciencias a la realidad, pues con eso ya avanzamos en esta etapa y en este México, que debemos de considerarlos con una mentalidad más abierta. Que pasen buenos días, México, buenos días, Centro y Sudamérica. Goodbye, United States of North America and Canada. Good evening, London in England, Warsaw in Poland. Que pasen buena tarde allá o buena noche en la península ibérica. Madrid, Barcelona en España, Oporto y Lisboa en Portugal. Ciao, Italia. Auf Wiedersehen, Deutschland, Berlin. Sayonara, Nippon. Shalom, Israel. Jambo Jambo in the Masai Mara region in Kenia. Y los esperamos la próxima semana, martes, temas de actualidad con el Dr. Oliva, TV y Radio yaisenjf.com.mx, acompañado aquí del licenciado Joel Fernando Mendoza, y que hacemos una referencia a este otro señor que a veces se me escapa y que es el líder de FEDSE, que hoy por hoy está pidiendo mejora de insumos para los hospitales que dan servicio a FEDSE. Pero yo también le recomiendo y le doy esta primicia en la apertura. Acuérdese que los hospitales desde 1960, con aquel aspecto del choque con el expresidente Luis Echeverría Álvarez, los salarios de la clase médica y los trabajadores del área de salud, del sector salud, están frenados. Y esto es una ignominia. Y usted, señor Joel Ayala, se ha mantenido callado ante los intereses de la clase que dice usted representar y que solo la atropella. Que pasen buenos días y esperemos que Joel Ayala recapacite en abrir esa apertura también en la mejora salarial a la clase del sector salud. Muchas gracias.